¿Me tomé tu café? No. Ah, perdón. Para no pasarme de la hora. Buenas noches. Mi nombre es Celia y yo soy adicta a un hombre. Y no sé, me emociona mucho, es un honor para mí escuchar aquí al Señor. Una vez, cuando empezó el COVID y eso, estaba mi hijo muy grave. Ahora ya como que ya hay medicina, ya hay vacunas, ya se sabe qué hacer, ¿no? Pero a los que les dio cuando empezó, no, era una desesperación porque dices, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿No? No sabes qué darle, qué ponerle, qué inyectarle. Y sentía yo mucho miedo a que se muriera mi hijo. Bueno, ya grande, ya tiene 40 años. Y tenía mucho miedo y decía, no, no, él no se puede morir, no, no se puede morir. Y casualmente, buscando en el internet, en el YouTube, vi no sé si era su nombre o el tema, no sé, pero me llamó la atención porque el grupo donde él comparte estaba un grupo muy sencillo, muy así como de paredes así desnudas, pues. Y dije, ay, este padrino, ¿cómo grabaron a este padrino y luego este lugar, ¿no? Porque siempre graban así bonito, con lonas y adornos y todo, y ahí estaba muy humilde. Pero me llamó la atención porque decía ahí que era un lenguaje muy, como muy sensible. Y me puse a oírlo nada más por curiosidad. Y cuando empezó a relatar su historia, y conforme él decía, porque empezó así, ahorita ya nomás como que al final habló su historia, ¿no? Pero ahí relata desde el principio de cómo llegó a la fábrica y cómo explotó y todo eso. Y mi pensamiento era, ¿cómo aguantó? O sea, ¿cómo pudo aguantar esa prueba tan grande, ¿no? Y luego verlo así, ver a su hijo ahí todo, pues en esa forma, ¿no? Dije, no, y eso a mí me alentó. Dije, si él pudo, y con sus dos hijos, si él pudo, ¿por qué no iba a poder yo si mi hijo se muriera, ¿no? De COVID? Al menos mi hijo estaba ahí acostado y todos ahí alrededor y cuidándolo y atendiéndolo. Y, y fue muy fortalecedor, vamos, anima a uno de escuchar esas historias porque dices, si ellos pueden, pues uno también puede, ¿no? Entonces, y escucharlo ahorita dije, es un honor conocerlo. Y más que ahorita que entró y me saludó, y dije, ¿qué será este viejito? Así que muy amoroso me saluda. Y pero luego cuando dice su tema, dije, ay, ¿cómo que ese tema? Ese tema es chingón, es para él, se lo inventó el padrino Anuar, ¿no? El Anuar que ahora ya va a ser, creo, artista, que anda haciendo sus obras de teatro. Y dije, ese tema es para padrinos como ese. ¿De qué va a hablar si es como que los que nos negamos a morir? Pero el empezar a oírlo, digo, no, sí es su tema. Sí, no se lo robó a nadie, es su tema. Y pues sí me emocionó y por eso quise decirlo antes de empezar. Y bueno, pues el tema amor o adicción, este nombre, ¿por qué? Porque muchas mujeres que padecemos de esta adicción o de este trastorno, confundimos el amor con una adicción. O sea, creemos que es amor y sufrimos porque pensamos que es amor y queremos encontrar no la manera de sanarnos de esa adicción, sino encontrar la manera de que mi pareja cambie y que entienda que el amor de su vida soy yo,
que soy la que le conviene, que soy la que lo ama, que lo quiere y que él entienda eso. Y que alguien me diga que es una adicción, pues es como si me mientan la madre, ¿no? Cuando yo empecé a buscar ayuda y yo iba a los grupos de alcohólicos anónimos, cuando era nada más, de acuerdo a la tercera tradición, eran alcohólicos, no puros, sino que eran, no entraba otra gente, nada más los que habían bebido o se habían drogado. Y entonces esa vez que yo fui a ese grupo de alcohólicos anónimos, yo dije que yo era alcohólica para que me recibieran. Hoy sé que a lo mejor no llegué a desarrollar la adicción al alcohol, pero sí lo utilicé como un compensador para poder soportar las situaciones que yo vivía. Pero yo no les entendía, ni ellos a mí, no me podían entender por qué yo me aferraba tanto a un hombre y a pesar de que era claramente que ese hombre no me sabía amar, no me podía amar, y yo me aferraba, no me entendían, me decían, voy a creer porque hay mujeres tan pendejas que se aguantan, que están ahí a pesar de lo que les hacen. O luego escuchaba a las mismas mujeres cuando pasaban y decían, no, yo lo mandé a la chingada, yo salí sola, yo pude. Y decía yo, pero es que yo no puedo, o sea, yo sí quiero, pero no puedo, no tengo la fuerza, no tengo la fortaleza, me da miedo, me aterroriza el solo imaginar que jamás voy a volver a ver a mi hombre, ¿no? Al hombre que yo, según yo, amaba. Y pues no había el puente de comprensión. Después fui a Neuróticos Anónimos, fui a Al-Anon porque dije, bueno, ahí en Al-Anon, porque para esto mi marido, el que yo tenía, era un alcohólico anónimo. Y entonces en Al-Anon me dijeron que si iba a Alcohólicos Anónimos, pues a mí me iba a ayudar Al-Anon, y entonces empecé a ir. Y cuando empezaba yo a relatar mi historia, una madrina de ahí me sugirió que mejor fuera a ver al psiquiatra, porque lo que yo tenía rebasaba a lo que ellas compartían ahí. Y luego otra madrina que pasó como a darme la ayuda, me acuerdo que antes yo había dicho que por qué mi marido me estaba dejando para irse con una joven y con esa joven se iba a casar y se iba a casar de blanco y a mí no se había atrevido pues a casarse conmigo de esa manera. Y entonces cuando pasa esta madrina y dice, y aquí como esta compañera que dice que por qué, dice, pues claro, porque a lo mejor ella sí lo vale. Y no, pues me bajó hasta el suelo porque de por sí yo me sentía miserable, me sentía inmerecedora de que un hombre me amara, de que un hombre me quisiera. Y luego me dicen esto, pues sí, dije, no, pues sí, es cierto, pero por un lado me sentía yo una mujer devaluada, pero por otro lado no lo quería yo aceptar y mucho menos creer que había otras mujeres que merecían y que podían tener lo que yo no podía tener. Y me fui de ese grupo. Después me fui a codependientes porque dije, no, en codependientes dicen que ahí están los que pues tienen problemas para relacionarse y todo. Y veo ahí un letrero en codependientes que dice, si te ama, no te lastima. Y dije, sí es cierto, si me amara no me lastimaría. Pero yo sé, o sea, yo sí estoy segura que él no me ama, yo lo sé. No necesitan repetírmelo, yo lo sé, pero lo que quiero es que me digan cómo hacerle para que él me quiera. O sea, eso es lo que yo quiero saber, o sea, lo que me están diciendo no es nuevo. Siempre he sabido que no me quiere. Y entonces cuando leí eso dije, sí es cierto, sí, porque él no me ama, pero yo voy a lograr que me ame para que ya no me lastime. Hoy ese cuadrito lo hemos cambiado, nosotras las que estamos adictas a un hombre, lo hemos cambiado por si te amas lo suficiente, no vas a permitir que nadie te lastime. De hecho, en psicología nos dicen
que nosotros no dañamos a nadie ni los demás nos dañan a nosotros. Simplemente hay una complicidad. Cuando alguien me lastima a mí es que yo estoy siendo cómplice de esa persona. O si yo daño a alguien, esa persona es cómplice de mí. Entonces no hay culpas, no hay responsables. Simplemente hay una complicidad y cuando lo reconozco, pues las cuentas están saldadas, ¿no? Ya no hay más que trabajar. Y en este caso, pues yo era eso de mis parejas, era yo cómplice, esa era mi manera de controlarlos. Por ejemplo, el alcohólico dice que él bebe, ¿no? De esa forma se embrutece, se pone hasta la madre o hace pendejadas, comete daños. Nosotras tenemos un sinfín quisiera decir de herramientas, pero la verdad más bien de armas para tratar de controlar a nuestro hombre. Algunas lo hacen con el sexo, con el dinero, no sé. La mía, mi forma de tratar de controlar a un hombre fue la más vergonzosa, la más baja de todas las formas de control, porque yo me ponía de sumisa, me ponía de que aguantaba todo, de obediente, callada, dime lo que quieras, hazme lo que quieras, no me dejes, pero no me dejes. Muchas veces yo busqué en libros, en terapias, y cuando yo encontraba algo que decía que yo me obsesionaba con un hombre o que pues sí, que me enamoraba demasiado de un hombre, era porque yo había tenido una infancia muy infeliz, de que nadie me había querido y que me habían maltratado y todo, y entonces yo decía, sí, sí, sí es cierto, sí, y entonces pasaba yo cuando empezamos a trabajar para este problema, empezaba yo a hablar de mi infancia, de todo lo que me habían maltratado, cómo me habían humillado, cómo me habían abandonado, relegado, y encontraba cierto alivio, pero no cambiaba mi manera de relacionarme, ni cambiaba mi terrible obsesión que tenía yo por el marido que tenía. Y entonces yo ya tenía doble sufrimiento. Sufrimiento porque el recordar mi infancia me causaba mucho dolor. Y el sufrimiento porque el marido que yo tenía pues no era como yo quería. Él era maravilloso con la demás gente y en su grupo él era afectuoso, caballeroso, dadivoso, los atendía, a las compañeras les apoyaba con dinero cuando estas decían, ay, es que no tengo trabajo y tengo 2, 3 hijos que mantener, y entonces él agarraba y les daba, ten compañera para que te ayudes. Y cuando veía eso, a mí me entraba una especie de envidia, de resentimiento, de coraje. ¿Por qué a ellas sí les da y a mí no? Con ellas se reía, con ellas platicaba, con ellas bailaba el Señor. Alguna vez se fue a Acapulco y mandó fotos donde estaba con sus compañeras, una foto muy bonita que mandó, donde tenía una de sus compañeras aquí en sus hombros, ella así sentada acá, y andaban, jaja, se veía en la foto, ¿no? Y a mí me entraba una frustración, unas ganas de llorar, de gritar, de reclamar, pero cuando yo le decía, me decía, pues no sé por qué estás conmigo. Si sabes que no te quiero, ¿por qué estás conmigo? Y entonces pues con eso me quedaba yo callada. Y bueno, hasta que una vez pues empecé a buscar ayuda para mí, porque en ningún lugar yo la encontraba. No había ayuda para mí, no encajaba yo en ningún grupo. No sé si en ese tiempo hubieran existido grupos como este o los grupos de cuarto y quinto paso. No sé si ahí me hubieran ayudado, pero en todos a los que yo asistí no me ayudaron. Yo fui con los psiquiatras, fui con los psicólogos, fui a la brujería, fui a la limpia, cambié de religión. Incluso llegué a pensar, bueno, y si me busco un amante, y ni así, sí, tuve como 2 o 3 relaciones esporádicas con alguien, pero estaba con ese hombre y estaba pensando
en el hombre que era mi obsesión. O sea, otro hombre no me quitaba esa pues, ansiedad que yo tenía por querer tener al hombre al que yo había elegido. Y uno de ellos una vez me dijo, ¿por qué no lo dejas? Mira, si tú lo dejas, yo me hago cargo de ti, de tus niños, podemos salir. Y decía yo, no, este está pendejo. No, no tiene chiste, no, se ve, es aburrido. En cambio, el otro es alegre, tiene carácter. Era un pinche neurótico, pero yo lo veía como que tenía carácter, como que era un hombrazo así, de esos que las mujeres envidian. Pero ese era mi alucine, porque hoy sé que yo alucinaba igual que el alcohólico, ¿no? Yo alucinaba igual que el drogadicto. No podía ver mi realidad. Me acuerdo una vez que un drogadicto ya en recuperación me platicó su historia de cómo alucinaba, y conforme lo oía decía, sí es cierto, a mí me pasó de esa forma. Decía este muchacho que una vez estaba muy drogado, totalmente drogado, y que quedó tirado en el baldío, pero que de pronto en su alucine empezó a ver así que todo a su alrededor una alfombra verde, así bien suavecita, ¿no? Una alfombra verde, y que decía, ay, qué chida esta alfombra, y que tocaba con sus manos el pasto, y que sentía la suavidad en sus manos, y que de repente volteaba y decía, y además han tirado chocolates. Hay chocolates aquí, ¿quién tiraría estos chocolates? Y que entonces él los agarraba y así los tocaba con su mano. No me dijo si intentó comerlo, pero sí que lo tocaba y que los olía y decía, oh, son chocolates. Y que cuando despertaba de su alucine, pues se daba cuenta que no, pues que estaba en el baldío, y eso que veía como chocolates, pues era popó de perro, ¿no? Que él estaba tocando. Y dije, sí es cierto, yo así de esa forma yo alucinaba en mi relación. Yo les decía, pero es que yo lo quiero, y él también me quiere. Si no, a ver, ¿por qué está conmigo? Dice que no me quiere, pero ahí está, no se va. Porque un día él me va a querer, un día yo voy a lograr que me quiera como yo lo quiero a él. Un día se va a dar cuenta y entonces vamos a estar bien. Es cuestión de que yo me espere, es cuestión de que yo tenga paciencia. Y un día... Y además cuando llegaba, lo veía así como, ay, cómo no me abrazara, que me tocara, que me acariciara. Pero un día lo va a hacer, y alucinaba yo pues como ese drogadicto. Luego decía, este señor me decía que un día se paró arriba del techo de una casa y que veía hacia abajo, y que hacia abajo él veía unos ángeles que les decían, ven, baja, brinca. Y que él decía, ay, no, no, pues me puedo, a pesar de que estaba drogado, decía, me puedo matar ahí. Y que los ángeles le decía, ven, mira, nosotros tenemos alas y te podemos cachar. Y tú también tienes alas, voltea y vete que tienes alas. Y que él volteaba y sí se veía alas. Y decía, ven, y que esos ángeles empezaban a volar y lo llamaba, y entonces él decía, sí, sí brinco, sí brinco. Y a punto de brincar, alguien le decía, oye, ¿qué estás haciendo ahí? Lo jalaba, y entonces él volvía de su alucine. Y entonces él se daba cuenta que eso que él veía como ángeles eran unas personas que le decían, muchacho, ¿qué haces ahí? O sea, sí le estaban diciendo, pero que no brincara. Pero él escuchaba lo que su mente drogada le estaba diciendo. Y así mismo, en mi caso era lo mismo. Yo tenía mi propio diálogo. No tenía yo razón, no estaba cuerda, no estaba bien, estaba perdida totalmente. De hecho, la gente cuando me veía decía, ¿qué tienes, Celia? ¿Por qué siempre te veo como ida, como que no estás aquí? Y yo me enojaba porque decían estas que saben lo que a mí me pasa, lo que yo siento. El caso es que yo busqué muchas ayudas y no le encontraba. Hablé al radio con el doctor Lamoglia, que daba antes sus conferencias por radio y ayudaba a las personas.
Y hablé y me dijeron hablé preguntando pues si había algo que me ayudara a mí, solo que no supe expresarlo. Le dije, es que yo amo demasiado a mi esposo y él no me quiere y no sé cómo hacerle. ¿Hay alguien que me pueda ayudar? Y dijeron que no, que no. Y así anduve buscando hasta que un día encuentro un libro en la horrera. Y me puse a hojearlo y decía el libro, Mujeres que aman demasiado. Y me puse a hojearlo y empecé a identificarme lo que decía en ese libro. Y, ay, si esto me pasa a mí. Ay, si esto me pasa, sí, a mí me ha pasado exactamente igual. Y además las historias que relataba, estas señoras relataban su historia desde su infancia. Y ahí en el libro así estaba, ¿no? Dije, sí, así me pasa a mí. Y lo empecé a leer, ¿no? Lo empecé a leer. Algo que a mí me ha ayudado mucho es que me gusta la lectura, me gusta mucho leer. Y no es gracias a mí, ni un don que yo tenga. El otro día me decía mi psicólogo, porque estaba yo platicando con él y me dijo, qué extraño que su papá haya querido que usted estudie. Porque le decía yo, es que mi papá, él fue que me mandó a la escuela y ya le platiqué, ¿no? Y dice, qué raro, porque en ese tiempo, el psicólogo es joven, entonces me vio ya de la edad del no sé cuándo, entonces me dijo, en ese tiempo, dice, los hombres eran sumamente machistas, jamás que les pasara por la cabeza que sus hijas estudiaran, ¿no? Sus hijas se van a casar y tener hijos, ¿no? No tienen por qué casar, por qué estudiar, si acaso mandan a sus hijos varones, pero a sus hijas ni madres, no. Dice, ¿cómo es que la mandó a estudiar? Dije, no sé, pero él siempre nos decía, estudien. Me acuerdo una vez así borracho, mi papá fue borracho, fue de los que les llaman borracho fuerte, aunque empezó a sus 12 años, dice, a beber, y él bebió hasta un mes antes de fallecer, él vivió 101 años, y un mes antes dejó de beber. El caso es que un día borracho me dijo, mira hija, si tú estudias, si tú tienes una carrera, aunque seas una puta hija, aunque seas una mujer de la calle, cuando te vean van a decir, ahí va la señorita licenciada, ahí va la señorita doctora, ahí va la profesora. En cambio, si no eres nadie, van a decir, ay, esa señora, quién sabe quién es. Y siempre nos inculcó, además nos inculcó mucho el amor a estudiar, a leer libros, y él era muy asiduo a leer libros. Y entonces esa es como una costumbre que yo aprendí, porque no solo pues tuve malos ejemplos, también tuve buenos ejemplos. Entonces siempre he buscado la lectura, siempre. Y leo ese libro y toda la noche me pasé leyéndolo porque estaba buscando la respuesta, porque aquí dice todo lo que tengo, aquí dice cómo es que me empecé a enfermar, aquí dice cómo trabajar y todo, pero no dice a dónde debo acudir. Y hasta el final decía, dice, si usted se identifica con este libro, busque un grupo donde trabajen mujeres que se obsesionan con su pareja, porque en el título dice mujeres que aman demasiado, pero adentro del libro ya dice que somos adictas a un hombre y que nos obsesionamos con un hombre. Dice que a esa obsesión le llamamos amor, pero que somos como el drogadicto que necesita de la droga para sentirse chingón. Y que así nosotras necesitamos de esa droga llamada amor para sentirnos chingonas, para sentir que podemos actuar, podemos funcionar como seres humanos. Entonces ahí decía, a nadie le gusta que le apliquen el rótulo de drogadicto, dice. Pero en realidad, ¿cuántas de nosotras hemos utilizado a un hombre como una especie de droga de la cual no queremos desprendernos? Dije, sí es cierto, eso me pasa a mí. Dije, pero ¿dónde busco?
Y decía, y si no encuentra un lugar, pues abra su propio grupo. Y traía ahí trae, pues el libro todavía existe, traía unas indicaciones de cómo abrir un grupo. Y entonces empecé a buscar el grupo y pues no lo encontraba, no encontraba. Dije, no hay. Hablé al radio, hablé a la televisión, busqué en los periódicos, hablé traté de comunicarme con esta señora que lo escribe, Robin Norwood, y no la encontré. Y pues dije, y como ya tenía yo cierto conocimiento del programa, que aunque no me había servido porque no sabía cómo practicarlo. O sea, honestamente no sabía cómo, porque decía, bueno, no están aquí los pasos, pero dice el primer paso, ¿no? Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol. Y yo decía, pues sí, pero yo ante qué voy a admitir que soy impotente. Hoy sé ante qué, pues sí, pero ahí decía, pues no, dice que también que con una copa en la mano, torcimos nuestras mentes, pero no, pues yo nunca he bebido, no sé cómo aplicarlo. Pero bueno, el instinto de conservación pues nos lleva a buscar algo, ¿no? A inventarlo, a buscarlo, a interpretarlo. Y entonces empiezo a idear pues cómo abrir un grupo. Y ahí decía, busque personas que tengan su mismo problema. Y empiezo a buscar. Y pues sí encontré una señora que me dijeron, pues en tal lugar hay una señora que casi se muere cuando la dejó su marido. Y no, pues ahí voy. La señora sí estaba ya en silla de ruedas, muy mal la señora, muy mal. Y le hablé del programa que decía ahí en el libro. Dije, mire, si trabajamos con este programa, nos podemos poner bien, usted se puede curar, incluso hasta a lo mejor hasta se para de esa silla de ruedas. Dijo la señora, no. Todavía traté de convencer y me dijo, lo único que a mí me levantaría de esta silla de ruedas es que mi marido regrese. Y dije en ese momento, bueno, no sabía yo la palabra tablas, pero dije, pues hubiera hecho tablas, ¿no? Si yo estaba buscando la ayuda es porque mi marido ya no quiso regresar. O sea, claramente me dijo, ya no. Y entonces busqué, y entonces me dediqué a buscar a otra. El caso es que yo busqué 3 señoras y ninguna. De las 3 que estaban así al borde, ya desahuciadas, dijeron que no. Y entonces, pues ya dije, pues no me queda más que abrir ahí en mi casa. Yo vivía en una casa de piso de cemento, paredes desnudas, techo de lámina de asbesto. Y ahí estaba con mis 3 hijos. Y dije, pues aquí voy a hacer mi grupo, aquí en mi casa. Entonces agarré una lámina, pinté ahí una frase que leía yo en Alcohólicos Anónimos, le puse, ya no estás sola, hay una solución. Le puse, ¿tienes problemas con tu relación? Ya no estás sola, hay una solución, y la colgué en la pared. Y dije, pues ya si vienen aquí en la mesa y así en ruedita, ¿no? Y dije, pero van a necesitar una tribuna. Y dije, pues no tengo dinero, pues no tenía, pues mi marido se fue, me quedé sin nada. Y entonces apilé 3 guacales y puse una sábana, y entonces ya era mi tribuna. Y dije, ya me voy a esperar acá. Y sí, un día llegó una joven y pues ya, pásate. Y empecé a hablar con ella y a platicar. Ella me platicó toda su tragedia. Y yo le decía, sí, yo también he vivido eso, y mira, si vienes vamos a leer esta literatura y vas a ver que vamos a estar bien. Y dijo, sí, pero voy a ver si mi marido me deja, porque luego él no quiere que yo salga. ¿Y cómo decirle? No, es que no es tu marido, eres tú. Y total, sí, ya no regresó. Y dicen que cuando uno busca la ayuda, cuando uno busca, el universo se confabula para ayudarte. Uno tiene una misión en este mundo, uno tiene una misión. Aquí el compañero, él tiene una misión, por eso la vida lo hizo así fuerte, lo capacitó. Dicen, cuando algo
no, cuando algo no te mata, te hace fuerte. Y todos tenemos una misión y Dios sabe por qué nos tiene acá. Yo he leído la historia de los del árbol de la vida. Apenas escuché la historia del señor que fundó esa asociación a través de su hija. Este señor, teniendo 3 meses de vida, según le dio el médico, 3 meses, vivió 20 años más, dice su hija. Así que cuando uno está en esa búsqueda, suceden milagros. No sé cómo, pero suceden. Y entonces empecé así a tratar de trabajar, ya tenía yo medio año, y un día que me llega la señora que me rentaba esa casita, me llega a visitar, y ve lo que tenía yo, y me dijo, ¿por qué hizo esto? Ya le expliqué, y me dijo, y me platicó que ella tuvo una hija que murió de depresión cuando su marido se fue. Dice, y yo no pude sacarla, no sabía qué hacer para sacar a mi hija. Y nomás en recuerdo y en memoria de mi hija la voy a ayudar. Y entonces me prestó ella una accesoria para que ahí hiciéramos el grupo. Y ahí en esa accesoria, pues ya yo me puse a pintar con mis hijos y nos regaló así una mesita, así una para tribuna y todo. Y ya se puso ahí bien bonito, ¿no? Pero de todas maneras no teníamos gente. Y mis 3 hijos, los hijos se convierten, bueno, en los hijos de las mujeres adictas como yo, se convierten en nuestros papás. O sea, eso es terrible, pero pues uno así como que hasta lo dice, ay, no, es que mi hijo bien maduro. Pues la verdad es que se tienen que madurar, porque al tener una chilindrinota como madre, se tienen que madurar, tienen que crecer, tienen que hacerse fuertes. Y entonces los 3 canijos se pusieron a ayudarme. Dijeron, nosotros te vamos a ayudar. Toda la literatura, padrino, la escribió uno de mis hijos, me ayudó a transcribirla. Las sugerencias, esa él me ayudó, recopiló libros y todo y me empezó a ayudar. Y hasta el día de hoy me sigue ayudando, dice, mamá, ya no sirven los grupos donde dice la 12ª tradición que esto es anónimo. Eso era antes. Hoy todo es en la red. Hoy el que no sabe de tecnología es un analfabeta y tienes que actualizarte. Da juntas de información en línea. Pon ahí tu cámara, que te digan, ay, es que el anonimato, diles ni madres. Cuando vas a una escuela, cuando vas a un centro de salud, cuando vas a una iglesia, no te pones una máscara aquí, ¿no? Para dar la información, la das así al público. Da juntas de información al público. Pon ahí tus aparatos y todo. Y bueno, ellos me han estado ayudando siempre y pues desde el principio dijeron, nosotros, y vamos a coordinar entre nosotros, uno de 17 años, uno de 15 y el de 6 años. Y entonces nos sentábamos los 3 ahí a leer y decían, ¿cómo le podemos cambiar aquí que en lugar que diga alcohol, que diga otra cosa? Pues le podemos poner tu pareja, que eres impotente ante tu pareja, que tú no lo puedes cambiar, porque cuánto tiempo lo has querido cambiar. La mente de los niños es más fresca y más, más hábil, ¿no? El otro día decía mi nieto, porque mi esposo está malo de su pie, y le dice mi otro hijo, ¿por qué no vas al ISSSTE? Y dice él, yo no tengo ISSSTE. Y dice, sí, por medio de mi mamá tú tienes ISSSTE, porque yo tengo ISSSTE. Y voltea a mi nieto y dice, tiene razón el psicólogo cuando dijo que ahora no es a quien ames, sino quien te conviene. Y mi mamá le conviene a que, porque por lo del ISSSTE, ¿no? Y entonces estábamos ahí, ahí leyendo y todo. Y un día les dije a mis hijos, bueno, miren, ustedes ahí hagan su junta, platiquen, vean cómo vamos a trabajar, y yo me voy a ir a pegar unos carteles. Quienes han leído mis 12 sugerencias, pues ahí está esa historia. Me fui a pegar unos carteles y cuando regresé, sesionábamos de 8 a 10, y regresé como eso de las 9 de la noche,
y oigo voces ahí en la accesoria. Y dije, ay, oigo voces, pero oigo voces así de como serias, ¿no? No así de. Entonces escucho, y ya me asomo así por la rendijita, y está mi hijo en la tribuna, y está un señor ya grande, como unos 60 años, está sentado en una silla, y el otro hijo está a un lado, ¿no? Y el de 6 años anda ahí jugando. Y el que estaba en la tribuna le dice, yo no tengo la experiencia de llorar por una mujer, porque todavía ni novia tengo. Dice, pero sí le puedo decir, señor, que sé lo que se siente cuando vemos llorar al papá o a la mamá por una mujer. Se siente una impotencia muy espantosa. Dan ganas de sacudir a nuestra mamá o nuestro papá y decirle, pero yo sí te quiero, yo sí te necesito, ese hombre no te necesita, ese hombre no nos quiere, nosotros sí te queremos. Y le estaba, no tuve la fortaleza para entrar, dije, no, me quedé afuera, dije, no, me quedé afuera escuchando. Y ya cuando terminó y luego, y entonces ya pasé, ¿no? Este señor en ese tiempo, hace 30 años yo creo, era el coordinador de la revista Plenitud de las Oficinas Generales de Alcohólicos Anónimos, un señor llamado Alejandre, de apellido Alejandre. Y cuando terminó la junta, se puso a platicar conmigo el señor. Y fue otros 2 días más, 3 días más, muy maravillado. Con eso que escuchó a mi hijo, con eso él se sanó. Mandó a la chingada a la cubana esa que se trajo, porque estaba loco el pobre por una cubana. Sí, fue a Cuba, una joven, les llenó el ojo, se la trajo, y esta cubana llegando aquí le robó sus joyas y se fue con el amante, pero ya tenía la nacionalidad mexicana, o sea, lo utilizó para escapar de Cuba. Y entonces dice que cuando escuchó a mi hijo se dio cuenta de eso y fue y se reconcilió con su familia y con sus hijos. Estuvo muy agradecido que él nos mandó a imprimir allá en las oficinas de AA, mandó a imprimir, nos mandó 1000 trípticos, nos ayudó a hacer los trípticos y nos imprimió unos carteles y dijo, repartan y verán que un día esta asociación va a traspasar las fronteras. Dice, ahorita, dice, pues no, pues están nomás ustedes 2 lagartijitas aquí, pero un día su programa va a traspasar las fronteras. Y este es mi granito de arena. Se fue, dejó una 7ª para la señora que nos prestó el local. Y pues sí, empezamos a repartir. Nos dijo que iba a poner un anuncio en la revista Plenitud, pero que cuando la expuso ahí con el comité de la revista le dijeron que no, porque pues que no, que alcohólicos puros, que la chingada, que se fueran a enfermar y eso. Pues. Ahora pues ya hay más apertura, ¿no? Y de ahí sí empezamos, todavía tardamos un poco más, poco a poco. La verdad es que estuvimos muy, muy en la oscuridad total, no sabíamos ni cómo, sí llegaban personas, curiosamente llegaban alcohólicos ya de tiempo, que decían que de pronto se dieron cuenta que eran adictos a una mujer. Y las que estábamos, pues adictas a un hombre, ¿no? No, es que ya me di cuenta que soy adicto y vengo. Y entonces se empezaron a relacionar con las chicas que estaban ahí. Y estas pensando que estaban muy recuperados porque hablaban muy padre en la tribuna, pues imagínense, ¿no? Imagínense que en un grupo de alcohólicos anónimos hubiera alcohol. Pero pues lo veíamos y decíamos, ¿pero qué hacemos, no?
y empezamos a ensayar programas para nuestra recuperación, porque en sí no teníamos un programa, teníamos los 12 pasos, las tradiciones, pero no teníamos un programa, no sabíamos qué es lo que teníamos que detener, y empezamos a ensayar muchas cosas, entre ellas empezamos a ensayar el rescate del niño interior, así bien padre, ¿no? Así del niño interior, sí, habla, y entonces pasábamos a la tribuna, y imagina que está ahí tu mamá, y dile, reclámale, dile por qué te abandonó, dile por qué te dejó, y ahí estábamos, y sí, pues unas catarsis así muy chidas, pero llegábamos a nuestra casa y nuevamente al consumo. Es como si un borracho habla de su niñez, pero sigue bebiendo. Así nosotras, ¿no? Hablábamos de eso, pero seguíamos consumiendo, y pues no había avance. Después dijimos, no, pues hay que leer unos libros de autoayuda, de superación personal, vamos a comprar libros que nos enseñen a poner límites a estos cabrones, porque ya vimos que ellos son los culpables, ellos son los perversos, ¿sí? Ya nosotros ya vimos que no tenemos autoestima, no tenemos amor propio, estamos devaluadas y por eso esos cabrones se aprovechan. Entonces vamos a aprender a poner límites y empezamos a leer. Imagínense, mujeres controladoras tratando de aprender a cómo poner límites a los señores. Y pues no funcionaba, no funcionaba. Y en eso aparecieron los famosos cuarto y quinto paso, y dijimos, vamos ahí, no, ahí sí nos vamos a curar, y ahí vamos a los cuartos pasos, y ahí llevamos a nuestras gentes, y no, pues sí, ahí en los cuartos pasos veían a Dios, veían al diablo, se vomitaban, les daban ataques epilépticos, y todo así, ¡ay! Y pues 3, 4 días, máximo un mes, y otra vez llegaban llorando a la tribuna. Dijimos, es que algo no está funcionando y no sabemos qué es algo. Ahora sí que nos amadrinamos con una socióloga de la UNAM, y ella nos sugirió que si nuestro problema era una pareja, que no teníamos que estar en grupos mixtos, que eso era peligroso, y entonces tuvimos que separar, y obviamente vino la primera fractura de la asociación, porque muchos dijeron, no, ni madres, no hay enfermedad rosa y azul, así es que queremos estar acá, y entonces esos que no quisieron siguieron como adictos a relaciones destructivas, así se llaman hasta el día de hoy, y siguen por ahí como 2, 3 grupos de estos. Y los que dijimos, no, sí, es que sí tenemos que separar, pues ya nos fuimos y ya empezamos a trabajar, pero aún así seguíamos pues sin saber cómo sanar, cómo salir. Y entonces un día que fuimos con el padrino Ríos, Pepe Ríos, fuimos y le dijimos, padrino, es que no sabemos por qué es que no avanzamos. ¿Por qué seguimos igual? ¿Por qué llegan mujeres y siguen igual y siguen igual? Y nos dijo, a ver, ¿ustedes manejan los 12 pasos? Dijimos, sí, ahí tenemos nuestros cuadros, nuestros libros de 12 pasos, sí. Y dijo, ¿sabías que los 12 pasos son para las personas que son adictas? Que esos pasos fueron escritos para las personas adictas a sustancias. Y digo, sí, pues ahí dice, ¿ustedes a qué son adictas? Y dijimos, ¿adictas? Pues no, somos dependientes, somos neuróticas, somos codependientes, somos depresivas anónimas, pero adictas no, pues no bebemos alcohol, no nos drogamos, es más, ni fumamos. Y dice, pues es que ustedes tienen que ver a qué son adictas para que puedan aplicar los 12 pasos, porque si no, pues mi madre, no van a saber qué aplicar. Y pues ya nos fuimos, ¿no? O sea, ¿seremos adictas? No, es que se oye muy feo, ¿no? Sí. Y más si le pongo adicta a un hombre, van a decir que soy una pinche vieja lujuriosa, y no, ni madre, no, yo soy una mujer santa,
que solo las da si se enamora o si se las bendicen. Pero así que nomás por loca, no. No, así es que no. Pero sí empezamos a platicar y a ver, ¿tú qué sientes cuando tu marido se va? No, pues siento bien horrible. Ya para entonces uno de mis hijos empezó a estudiar psicología y entonces él me dijo, si hay síndrome de abstinencia, en cualquier circunstancia, conducta, ingesta, si hay síndrome de abstinencia, es adicción. Si no hay síndrome de abstinencia, no, porque una cosa es un duelo, una tristeza por una pérdida, y otra es el síndrome de abstinencia. Platiquen ustedes qué sienten cuando su marido se les va. Y no, pues sí, cuando, cuando mi marido se iba o amenazaba con irse, empezaba yo a tener taquicardia, ansiedad, sudoración, se me secaba mi boca, temblor, quería yo buscarlo a la medianoche, ya se había ido y yo salía y decía, ¿y si lo encuentro? ¿Y si lo veo? Y caminaba así por las calles a la medianoche buscando, en esa casa hay luz, y si está ahí, sea, en el alucine total, ¿no? Así como el borracho cuando sale a la medianoche a buscar una botella y encuentra las cantinas y las tiendas cerradas y se desespera. Y dice que cuando ellos tienen una botellita escondida en su casa, eso les da tranquilidad, aunque no se la chinguen, pero el saber que ahí está escondidita su botella para en el momento en que la necesiten, eso los tranquiliza. Exactamente eso me pasaba a mí, ¿no? El solo saber que mi marido estaba ahí, aunque no me hablara, aunque no me pelara, aunque me aplicara el desdén silencioso, no importa, pero estás aquí. Estás acá y con solo estirar mi pie y tocarte, que ahí estás con eso, ya lo demás vendrá después. Lo importante es que aquí está, que no se ha ido. Y empezamos a ver eso, pensamientos de muerte, llanto fácil, desesperación, angustia. Y dijimos, entonces sí somos adictas y adictas a un hombre. Pero ¿cómo le ponemos para que no se oiga tan feo? Porque pues sí se oye feo, ¿no? Adicta a un hombre. Y no, pues es que adicta a la pareja, pero ni tu pareja es, a veces, ¿cómo le vas a poner eso? Entonces, adicta al amor, no, pues si fueras adicta al amor serías feliz porque tendrías amor a manos llenas, ¿no? Entonces, ¿a qué? Adicta al sufrimiento, no, ni madres, masoquistas ni madres, no, todo menos eso. Y sin embargo, la literatura dice que la raíz de mi enfermedad es la adicción al sufrimiento. Y pues nomás que esa frase así como, esta no hagan caso porque la verdad es que no nos gusta sufrir. ¿A ti te gusta sufrir? No, ni más, a ti no, pues entonces no somos adictas a eso. Y pues ya tuvimos que redondear y pues sí, a un hombre. A los hombres, no, es que no somos adictas a todos, porque una adicta a los hombres, si este me deja, ya tengo otro. Y si este me deja, ya tengo otro. Y no importa, pues ya tengo. Pero adicto a un hombre es que muchos me pueden querer, pero yo quiero al que quiero. O sea, me puede hablar uno, me puede hablar otro, me puede ofrecer, pero no yo al que quiero. Tal como cuando niña me quería, me amaba, me adoraba mi abuela, mi papá fui su adoración, mi maestra, mi maestro, mis tíos, mi hermano mayor. Pero la única que no me quería fue mi mamá. No me quiso, hoy sé por qué, pero en ese tiempo pues yo no sabía. Y entonces me podía querer toda la gente que estaba a mi alrededor, pero si mi madre no me quería, pues el sufrimiento era terrible. Y mi búsqueda del amor de mi mamá, pues fue la pauta que marcó para que un día yo desarrollara ese tipo de adicción, porque bien pude haber desarrollado otra, ¿no? El alcohol, la droga, pero pues fue hacia una persona. Esa necesidad de que mi madre me quisiera, que me amara, y todo lo que hice con tal de lograr que me quisiera, con tal de arrancarle un te quiero, un solo te quiero, hubiera salvado mi alma, decía yo,
pero pues dicen que también es la personalidad de la persona adicta, porque muchos lo que viven, los traumas en su infancia, lo utilizan para superarse y salir adelante, y otros utilizan sus traumas para irse a la destrucción. Decían, por ejemplo, este doctor Lamoglia ponía de ejemplo al doctor, a Benito Juárez. Decía, imagínense que Benito Juárez, imagínense que Benito Juárez, porque fue huérfano, porque lo maltrataron. Ya ven que según su historia, ¿no? Que lo mandaron a cuidar borreguitos y lo maltrataban y todo. Y imagínense que un día estuviera borracho en la banqueta y que se acercaran y le dijeran, oye, pero tú ibas a ser presidente, ¿por qué quedaste así? Y que él dijera, pues es que de niño me maltrataron, pues es que de niño me humillaron y nadie me quiso y fui huérfano y por eso me hice alcohólico. Dice, no, él al contrario utilizó su tragedia para llegar a ser presidente de la República. Entonces, sí influye el ambiente, influye la familia, influye, pero es de acuerdo a la personalidad que yo tenga. Más bien no a la personalidad, al temperamento con el que yo nací, y entonces voy a formar un carácter y una personalidad distorsionada. En mi caso, pues así fue. Sin embargo, la semillita que plantó mi papá, pues ahí estaba. Y hoy sé por qué. Fíjense que me he dado cuenta, y ahorita lo decía el padrino, existen leyes espirituales, leyes universales, existe un mundo espiritual que desconocemos, que no lo podemos ver, pero que ahí está, le llaman, creo, la cuarta dimensión. Ahí está, existe, y nada sucede por error en el mundo de Dios. Hasta las peores tragedias, nada sucede por error. Y hoy quisiera decir que Dios me amó tanto que empezó a preparar el camino desde que mi papá tenía él 6 años. Empezó a preparar el camino. ¿Por qué? Porque muchas veces yo me he preguntado, bueno, si Dios existe, ¿por qué tantas tragedias? Y Él lo puede evitar. Y bueno, la respuesta que yo he obtenido es porque tenemos el libre albedrío. O sea, ese libre albedrío me lleva a elegir lo malo o elegir lo bueno. Y yo elegí pues lo malo, lo que me dañaba. Y Dios en su infinito amor empezó a preparar el terreno para que un día yo fuera salva, para que un día me liberara. ¿Y cuándo empezó a prepararlo? Cuando mi abuela materna se enamora de un extranjero y deja a mi abuelo por borracho, huevón, y lo mandó a la chingada, ¿no? Y luego imagínense en ese tiempo, no, pues imagínense hace más de 100 años, cómo se veía eso. Y entonces mi papá, a sus 6 años, pues empezó a sufrir ese abandono, y supe, porque pues él nunca me lo dijo, pero supe que todos los días mi abuelo paterno le decía, tu madre es una puta, tu madre prefirió irse con un cabrón a cuidar de ustedes, y todos los días chingue y chingue. Y entonces mi papá pues odió a las mujeres, y para mi papá todas las mujeres eran putas, menos sus hijas y su mujer. Pero las odió terriblemente, pero jamás odió a su mamá. Ahora sí que el odio hacia su mamá lo trasladó hacia las otras mujeres y conservó a su madre como en una idealización. Total que cuando esta señora, mi abuela, regresó años después porque el forastero se la botó, regresó, mi papá ya estaba grande y mi papá la protegió. La protegió al grado que a mi hermana mayor le puso el nombre de su mamá, o sea, de mi abuela. Entonces él amó mucho a su mamá y quiso evitarnos a nosotras el sufrimiento
que vivían en ese tiempo las mujeres, y por eso nos sacó del pueblo y nos mandó a la ciudad para que nosotros estudiáramos y nos preparáramos. Y entonces desde ahí me empezó a preparar, y aunque yo viví todo ese desmadre de relaciones destructivas, aunque yo me obsesioné terriblemente y estuve a punto de matar a mis hijos, estuve a punto de ir a la cárcel, estuve a punto de perder mi trabajo, del cual el día de hoy estoy jubilada, estuve a punto de hacer eso, pero esa semillita que este hombre sembró en mi corazón me llevó a esa búsqueda, a buscar en los libros. Y apenas hace poco me decía a mí, decía el psicólogo en un diplomado, me decía que el estudiar, el investigar, el prepararse, o sea, el estudiar empieza a desarrollarse la conciencia. Empieza a despertar tu conciencia, y no precisamente por un título, ay, para que sea yo chingona y tenga un título, sino simplemente para que tu cerebro esté activo, para que uses tu memoria que traes, la memoria RAM, y no nomás utilices esos 2 bits de bueno y malo. Tenemos una memoria chingona parecida al de la computadora, pero solo usamos tantito, lo demás está ahí. Entonces hay que usarla, decía, estudien. Y eso nos va a librar de muchos problemas, tragedias, de mucha ignorancia. Y la verdad es que eso a mí me ha llevado a la búsqueda, a la investigación, y hoy puedo decir que logré salir de esa horrible obsesión. No me curé, eso ahí está. Si me preguntan, ¿y ya no te da miedo que te abandonen? Sí me da miedo, pero ya no actúo en base al miedo. Ni tampoco agredo al marido. Como ya no tengo miedo, como ya no tengo miedo, ahora sí, cabrón, te vas a conocer quién es Celia. No, porque es un individuo aparte, él tendrá sus conflictos, sus problemas, no sé, pero el investigar, y por fin, y a leer un libro, no sé si ustedes han leído el libro digo porque luego hablan de las heridas del alma y eso, de la señora Liz Bourbeau, la escritora de las heridas del alma. Ese libro está, pues igual, es un lenguaje o un título para el público, atractivo para el público, así como el Mujeres que aman demasiado. Si le hubieran puesto de título Mujeres adictas a un hombre, nadie lo compra, yo menos, ¿no? Pero como decía, a Mujeres que aman demasiado, pues lo compré porque me identifiqué. Pues igual este libro dice Heridas del alma, pues todo mundo la compra, ¿no? Y a veces llega alguien al grupo y dice, es que tengo muy presente la herida de abandono, madrinas, nos dice. Dice, pues siéntate, les decimos. Entonces este libro, heridas del alma, son impactos en el cerebro, o sea, quien dice que tiene una herida del alma quiere decir que trae un impacto en el cerebro, un golpe en el cerebro, y pues se distorsionan los pensamientos. Entonces, yo viví uno de los más terribles, el de la humillación. Fui muy humillada de niña, y dice esta doctora o escritora, dice que esos impactos que uno recibe en la infancia provocan que con el tiempo uno desarrolle máscaras, y que las mujeres o personas que viven el abuso de la humillación desarrollan la máscara del masoquismo emocional, en un intento de aliviar esos recuerdos dolorosos cuando vivimos la humillación. Y entonces entendí por qué dice el libro de Mujeres que aman demasiado que somos adictas al sufrimiento. O sea, no me gusta, pero con eso obtengo mi dosis. O sea, si yo manifiesto sufrimiento, si aguanto abusos, si aguanto que me humillen, que me critiquen, que me ataquen, que me digan que no valgo, si lo aguanto, un día voy a obtener mi dosis, ¿no? Mi caricia, decían en el grupo, una caricia de perro, así que con eso ya valió la pena.
Hoy decimos en el grupo, pagamos un precio muy alto por una, pues ni siquiera horas, por unos minutos de amor, de afecto, por una caricia, por un regalo. Para eso pagamos pues dosis muy altas. Y en mi caso, la principal máscara fue esa, la del masoquismo emocional. A veces me asalta todavía, a veces así como que me quiero poner a sufrir, quiero hacer un cambio ahora en mi casa y digo, ay, pero ¿y si se enojan? ¿Y si se molestan? Y luego que me tocó un marido que él, si ponen una mesa así en una esquina, esa mesa debe ser inamovible. Para él así debe estar siempre, tiene así costumbres muy raras, ¿no? Por ejemplo, su ropa tiene que ir aquí todo lo verde, lo café, lo azul, nada de revolver. Los toppers en la estufa tienen que ir por, y como él lo hace, pues acomódalo. Y entonces yo quiero mover unos muebles porque tengo que subir hasta el tercer piso y pues ya me canso de estar subiendo escaleras. Entonces dije, las voy a bajar, pero ¿y si se enoja? Porque todavía tengo esa sensación. Y entonces lo que hice fue que le mandé un mensaje y se fue a trabajar y dije, le voy a mandar un mensaje. Y si se encabrona, pues ni modo que ya al fin pues no leo su mensaje, ¿no? Si me dice de cosas. Entonces le puse, te aviso que voy a bajar unos muebles, entre ellos la cama, porque ya me canso de subir las escaleras. Y no me contestó, como a las 2 horas yo creo se apadrinó, porque él está en el grupo de varones. Y ya me puso, ok. Y dije, así de fácil. Y bueno, pues más o menos es lo que les puedo compartir, la información que les puedo dar. Ahí traigo unos libritos, pero ese es de los defectos de carácter, que las mujeres adictas pensábamos que no teníamos defectos, que el único defecto era el amar demasiado, pero la verdad es que tenemos varios defectos de carácter y que los hemos utilizado pues para adaptarnos o para sobrevivir, pues hoy no los necesitamos, entonces ahí viene cómo empezar a hacerlos a un lado, dejarlos a un lado. Y pues muchas gracias por esta invitación, nunca había estado tantas 3 horas en un grupo y luego oír, pero fue padre, o sea, hasta te voy a copiar, padrino, así, 3 y de 1 hora cada quien, y pues es más como más retroalimentador, ¿no? De escuchar varias experiencias. Y muchas gracias, tenemos una página y un grupo en línea para las mujeres que están fuera de la República, y ahí pues damos talleres, estudios, información, incluso hacen sus escrituras en línea. Claro, son escrituras tranquilas porque no les mandamos ya a ver, acuérdate cuando te violaron y eso, porque no, pues se ponen locas y luego, no, la escritura que hacemos es del primer paso, que escriban las conductas destructivas, porque esas conductas son las que me llevan a obsesionarme con una persona. Si yo no tengo conductas destructivas, la obsesión se detiene y no aparece, no se alimenta. Pues muchas gracias. Menciona tu página, May. La página es www.adictasaunombre.org y el número de celular es 55 3660 4887 por si gustan informes. También hay grupo de varones en línea y presenciales igual de varones, son aparte, estamos aparte, porque pues sí, se fuga uno, luego vemos a uno aquí sufriendo, ay, pobrecito, porque me recuerda a mi abuelito, a mi papá, a mi hermano, y pues se fuga uno, así es que no, para nosotras es mejor trabajar en grupos separados. Gracias.